Me acerco el micro. Fenómeno, gracias. Soy Juan París y vengo en representación de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. He llegado hoy de Barcelona junto con Iker y bueno, muy contento de estar aquí en Canarias. Para mí es personalmente muy significativo. Yo soy venezolano y soy de familia migrante canaria, ¿no? De gente que durante guerra y posguerra tuvo que salir y consiguió refugio en Venezuela, una Venezuela que en un momento cerraba las fronteras a migrantes ilegales canarios y que luego los recibió, y ahora de pronto estar aquí de vuelta en Canarias para mí es significativo. Sobre todo ahora que para Canarias es tan relevante, ¿no?, la llegada de gente cada día, y ojalá pueda haber solidaridad para ellas y para la gente de Canarias para poderlas ayudar a recibir a los demás. Y no sé, además de como representante de la SEMSI, creo que también me presento como persona. Y creo que como mi identidad nacional para mí es importante al ser miembro de esta sociedad, ¿no? Al final la tuvimos que circunscribir a unos límites geográficos, pero nuestra intención no es ni mucho menos que solo represente a un espacio geográfico y a una sociedad, sino que pueda ser más inclusiva, que pueda llegar a invitar, sin tampoco tener una intención de mucho menos englobar ni una postura colonial sobre otras personas y otros saberes. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Sociedad Española de Medicina Psicodélica? Pues somos en principio este grupo de gente, ¿no? Somos un grupo de profesionales de las ciencias de la salud. Somos psicólogos, psiquiatras, farmacólogos, biólogos, neurocientíficos, que en este caso por proximidad y por amistad pudimos ir juntándonos para colaborar desde nuestro no solo interés y cercanía y cariño por el trabajo con los psicodélicos, sino también por nuestro interés por llevar adelante, llevar adelante la investigación con psicodélicos, y que decidimos asociarnos, ¿no? Asociarnos para también poder invitar a más gente a este espacio, que sea justo un círculo asociativo, y empezamos siendo este número y un poquito más de personas, ¿no?, haciendo un trabajo, la verdad, muy casero, y ahora que por fin, después de mucha lucha, logramos poder asociarnos, después de que nos detuvieran el registro culpándonos de fomentar el uso y la venta ilegal del cannabis y cosas por el estilo, finalmente nos pudimos registrar como sociedad y estamos justo en un proceso de abrir la entrada para nuevos socios y socias, que ya felizmente puedo decir que somos 50, ¿no?, que ya no solo somos personas sobre todo del área de Barcelona y de Cataluña, que no solo somos sobre todo hombres, ni psiquiatras, sino que ya se está empezando a diversificar como esperábamos que fuese, ya una distribución de género más equitativa, profesionales de diferentes lugares del territorio español y también de diferentes profesiones dentro del campo de las ciencias médicas, ¿no? Pero así empezamos, de momento así nos seguimos sintiendo, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos con estas 50 personas, pero en breve, el día 15, es nuestra primera asamblea con todos nuestros nuevos socios. Entonces, como les comentaba, somos una sociedad de profesionales del ámbito sanitario, sin fines de lucro, que queremos ser sobre todo un espacio asociativo y de co-creación, ¿no?, donde las personas que pasen a formar parte no solo reciban información o contenido que una sociedad o un ente pueda producir, sino que sean productores del mismo, ¿no? Y con sobre todo la intención o el fin de promover la investigación, la formación, la divulgación del uso de los psicodélicos, sobre todo con la intención de utilización en el campo clínico como tratamiento, donde la mayoría de nosotros ejercemos nuestra práctica, que es en los sistemas sanitarios públicos del territorio español.
Nos estructuramos más o menos de esta manera, ¿no? Está la junta directiva, que es este grupo de gente que vieron allí abrazándose, con la sola intención de más o menos poder guiar y llevar adelante el proceso, pero nuestra intención es que sea como una especie de estructura circular en la cual lo que llamamos vocalías o grupos de trabajo sean justo el eje en donde estén los socios, ¿no? Y donde se puedan distribuir para justo hacer esta producción co-creativa. Donde los socios no están fuera de un círculo ni un agente especial que lamentablemente la gráfica no ayuda mucho, está en un círculo privilegiado, sino que estamos todos de alguna manera haciendo el mismo trabajo, con los focos en lo que están en nuestros fines, ¿no? Foco en investigación, en clínica, en formación, y un foco al que le tenemos yo creo que particular interés, que es el de ética y deontología, ¿no? Para intentar ver cómo se van a direccionar las prácticas, sobre todo en estos sistemas sanitarios y clínicos con el uso de psicodélicos, y también para revisar justo las prácticas que desde los sistemas sanitarios tradicionales, noroccidentales, eurocéntricos hacemos, ¿no? A personas que puedan estar en estos estados expandidos de conciencia. Entonces, nuestros fines, ¿no? El primero y principal era el de promover sobre todo la práctica investigativa, y voy a ir poniendo aquí un par de fotitos un poco para demostrarles que a pesar de que somos un grupo pequeño y de muchos sentidos en plena génesis o formación, en estos últimos 2 años ya por suerte hemos podido llevar adelante algunas actividades que yo creo que tienen significado, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estos son imágenes de una primera jornada formativa que hicimos como parte del grupo de trabajo de psicodélicos de la Sociedad Catalana de Medicina y Salud Mental, ¿no? Que permitió sobre todo el divulgar de manera importante a muchos médicos y psicólogos en formación, ¿no? Para mí esto lo considero muy significativo, porque viniendo a la conferencia hoy en el avión, recuerdo como yo hace 10 años, siendo un residente de psiquiatría, estaba volando un día a Ibiza y tenía a mi lado una persona que tenía una serie de papeles de una conferencia sobre ayahuasca, y me espanté. ¿Qué es esto? Una conferencia de ayahuasca. Sobre todo porque venía, además de tener ingresado a una sala de hospitalización a un veterano ucraniano. Eran los tiempos de la guerra del 2014, que según la formulación que se hizo en un momento había hecho una psicosis inducida por ayahuasca, ¿no? Y la perspectiva no era por parte del equipo tratante como la ayahuasca se estaba tratando de utilizar para tratar el trauma, y que parte de la clínica psicótica tenía que ver más bien con reexperimentaciones de un trauma por guerra, ¿no? En ese momento se demonizó el uso de la ayahuasca, y curiosamente, además, se publicó un artículo describiendo el caso, en donde yo fui el pobre tonto al que le pusieron a traducirlo, sin darle crédito. Así que hoy en día igual lo haría ChatGPT. Así que, pero bueno, todos esos residentes, ¿no? de Cataluña tienen la oportunidad de empezar a recibir un poco de información menos sesgada, y consideramos nosotros de calidad, ¿no? Que empieza a plantar semillas para que el sistema sanitario sea mucho más abierto y aceptante del uso de estas medicinas. Y el otro es de nuestras participaciones en el Congreso de Patología Dual, ¿no? Donde el establishment de las drogas en el mundo de la psiquiatría está allí muy presente, y nosotros quizás funcionamos un poco como un caballo de Troya para también traer lo que en otros años pudo haber sido formulado como drogas, ¿no? Como tratamiento justo para los problemas adictivos. Luego la difusión, ¿no? La difusión y la divulgación es también una de las tareas, uno de nuestros fines y una de las tareas en las que estamos más implicados, ¿no? Tenemos nuestras jornadas de Journal Club, donde tratamos de invitar gente de todo tipo de backgrounds, ¿no? Para tratar de divulgar a la gente que ha estado de alguna manera u otra en conexión con nosotros, o que nos ha por algún motivo identificado como referentes de información. Y vamos ya también preparando jornadas formativas un poquito más avanzadas, hace unas semanas en el Parque Sanitario Sant Joan de Déu, ¿no? Donde también
a un número importante de personas en el campo sanitario, pudimos empezar a sacarle más información técnica y formativa, ya también un poco sobre cómo poner en práctica o cómo posiblemente poner en práctica el uso de psicodélicos en el tratamiento de condiciones mentales. Y también la difusión de investigación. Y es uno de los flyers en el que el grupo de investigación en el que trabajo yo, en el Parque Sanitario San Juan de Déu, de cómo estamos llevando adelante la investigación con 5-MeO-DMT para depresión, ¿no? Y estando nosotros asociados a la SEMSI, utilizamos también la plataforma de la SEMSI para que esta información pueda llegar a mucha más gente, y ha sido bastante significativo en el cómo la gente necesitada ha podido contactar con nosotros para tratar de poder acceder por una vía, digamos, lo que mucha gente considera legal, segura, etcétera, porque lo siente asociado a un centro hospitalario, siente que puede acceder con ello con más facilidad. Luego también empezando a hacer mucho esfuerzo para empezar a llevar publicaciones adelante, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de algunos artículos que están ya publicados, están en proceso de publicación en medios científicos, ¿no? En donde estamos intentando que la presencia de la SEMSI o de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica esté presente, ¿no? Para empezar a hacer nombre. Y también hacer divulgación en prensa en general, ¿no? Que es algo que también de alguna manera u otra, bueno, es un arma de doble filo porque crea un hype importante y unas expectativas muy grandes en la gente de los psicodélicos como un silver bullet para poder tratar sus condiciones de salud mental, pero la verdad es que desestigmatiza de una manera bastante importante, ¿no? Hay mucha gente que antes nunca nos hubiese pedido ayuda o hubiese pedido este tipo de tratamientos para, por ejemplo, tratar su depresión, lo está haciendo. Luego, desearíamos poder, y esto es parte de lo que queremos una vez tengamos un grupo nutrido de gente, poder sentarnos a discusiones sobre qué significa un código ético y deontológico adecuado y que pueda ser cambiante, revisable y que se ajuste a los tiempos, a la sociedad y a la cultura, ¿no? Y que, de nuevo, que sea adecuado para las prácticas que queremos llevar adelante, pero que también siempre se revisa a sí mismo, ¿no? Y para eso yo creo que lo que necesitamos es un número nutrido de gente para que esté informado. Luego también como un órgano consultivo de alguna manera, ¿no? Y aquí por ahí veo que está Antón. Antón estuvo participando, por ejemplo, en esta reunión con la Agencia Médica la Agencia del Medicamento Europea, ¿no? Y dentro de un par de semanas vamos a tener la oportunidad de reunirnos con representantes del Congreso de Diputados y luego del Senado, ¿no? Y poder ahí hacer representación no solo de nuestra sociedad, sino de alguna manera también del movimiento psicodélico en pro de su uso como herramienta. Y por último, y para mí es de particular cariño, es el promover, ¿no? una conversación bilateral entre saberes, ¿no? Nosotros saber cómo nos tenemos que bajar y horizontalizar, cómo la medicina eurocéntrica noroccidental se ha posicionado de una manera particular respecto a otros saberes y cómo tenemos que quizás bajarnos un escalón o ponernos en un plano horizontal para verdaderamente poder aprender y poder dar dentro de lo posible de lo que nosotros sepamos como ofrecimiento de vuelta. Entonces es parte también una de las tareas que queremos llevar adelante, es cómo tejer esos puentes más que aislarnos más, ¿no? Y yo creo que este sería el campo perfecto para poder hacerlo. Y vamos haciendo algún intento, por ejemplo, en un centro sanitario muy estándar, muy del sistema como San Juan de Déu, organizamos unas jornadas de diálogos entre saberes, ¿no? Donde pudieron, ante psiquiatras, psicólogos y tal, que trabajan en salas de hospitalización y demás, por ejemplo, un guía ayahuasquero pudo explicarles un poco cuáles son sus prácticas, cómo entienden la sanación, la curación, y creo que son oportunidades de oro. Y luego también nos juntamos y tratamos de ser como un centro gravitatorio para poder unirnos como comunidad, ¿no? Y también aprovechar los saberes de todos, ¿no? Y esto es una oportunidad que tuvimos con nuestro compañero Isaac, que es biólogo y es muy boletaira.
aquí estamos en Cataluña tratando de conseguir honguitos. Y nada, muchas gracias por recibirnos, por recibirme aquí. Si sienten que nosotros podemos ser de alguna manera el espacio en donde se pueden encontrar con nosotros, nos pueden contactar. Estamos en todas estas redes, un poco con nuestro material y con nuestra difusión. Nada, muchas gracias.